Sean bienvenidos a Embargo petrolero a Maduro. Estados Unidos impone un cerco a Venezuela de hipótesis de poder. Cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca, muchos pensaron que retomaría su política de máxima presión contra Nicolás Maduro, pero lo que nadie se esperaba era el giro que tomó al principio. En lugar de más sanciones, se puso a negociar directamente con el régimen venezolano. El encargado fue su asesor, Richard Grenell, quien en un movimiento sorpresivo se reunió con el propio Maduro en Caracas para pactar la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes venezolanos desde los Estados Unidos y la liberación de ciertos rehenes estadounidenses. Y por si fuera poco, algunas semanas después, Grenell incluso declaró públicamente que la administración de Donald Trump no estaba buscando un cambio de régimen en Venezuela. Sí, recuerdo eso. Me sacó la piedra. No tardaron. Muchos en la diáspora venezolana se sintieron traicionados y con mucha razón. Trump, el mismo que en su primer mandato prometió liberar a Venezuela del chavismo, ahora estaba negociando con Maduro. Pero entonces, en cuestión de semanas, Trump anunció que suspendería las licencias petroleras de empresas estadounidenses como Chevron en Venezuela para operar. Y luego vino el golpe definitivo, un arancel del 25% para todos los países que importen petróleo venezolano. En otras palabras, que si un tercer país estaba comprando petróleo a Maduro, latigazo arancelario del 25%, y eso sí que nadie lo veía venir. En otras palabras, jódete Colombia, pero ya ven. Pero si ya es como el caso de un estudio que vende sus productos a cierto público y usa IA sin especificar que usa IA, ahí sí lo veo como un robo. Hay una cosa, hay un debate por allí que hace tiempo había visto con el tema de la IA y el arte, y es que muchísimas inteligencias artificiales fueron entrenadas utilizando imágenes de stock públicas, es decir, que fueron subidas a web gratuitas de tú creas una ilustración, la subes en esa página web para que cualquiera la pueda utilizar, está libre de derechos, bueno, es de uso libre, y utilizando esas ilustraciones es que entrenaron las inteligencias artificiales. Aunque seamos honestos, la mayoría de ellas también fueron entrenadas utilizando arte en general, independientemente de la página web. Ahora, crear ilustraciones para, como tú dices, crear ilustraciones como productos para venderlo, pues ya, lamento decírtelo, pero medio internet ya está plagado de ello. De hecho, como mencioné, incluso hay artistas utilizando ella para venderla en su trabajo. De hecho, como comenté también, en el parque, usted va a un parque donde se vendan distintas cosas, te vas a donde el vendedor de arte de la esquina y te vende ilustraciones directamente hechas con IA y se venden bien, que es lo jodido, es lo divertido. Ahora, robo, lo que sí yo considero como robo es ponerte, vamos a ver, la ChatGPT para hacer que su IA pueda crear ilustraciones estilo Ghibli, le pidieron permiso a Hayao Miyazaki para utilizar el estilo Ghibli para entrenar su IA y poder replicarlo, lo dudo mucho. Aunque un humano puede replicar el estilo artístico de otro ser humano y no hay problemas legales con ello, pero como que si usted con sus manos replica el estilo de dibujo de Dragon Ball, no hay problema. Pero si una IA replica el estilo de dibujo de Dragon Ball, ahí por algún motivo hay un problema moral. A la diferencia, ambos están haciendo el estilo de dibujo estilo Dragon Ball, solo que uno lo está haciendo con tus manos y el otro lo está haciendo una máquina. Sin embargo, ya eso es en tema de ético, moral y leyes que se van a ir actualizando con el paso de los años. Para ver cómo avanza ese tema. Porque sí, es verdad, Venezuela puede sobrevivir que Estados Unidos no le compre petróleo, pero ¿y el resto del mundo? En cierta manera simula los efectos de un embargo petrolero, pero no es uno como tal. En teoría, ciertos países pueden seguir comprando petróleo a Maduro, solo que, si lo hacen, bueno, ya saben lo que les espera. Todo esto, lógicamente, nos da una gran pregunta. ¿Fue esto un giro estratégico de 180 grados de Trump o simplemente está dejando que Marco Rubio, su actual secretario de Estado y viejo crítico del chavismo, tome el control total de la política hacia Venezuela? Estamos viendo entonces un regreso de la presión máxima total contra Maduro. ¿Será de verdad esta la estocada final al régimen chavista? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero antes de comenzar quiero invitarte a que si no estás suscrito al canal lo hagas. Subo videos todas las semanas sobre política, economía y geopolítica. Si te gustan estos temas como a mí, estás en el lugar correcto. Toca la campanita para no perderte ningún video. Ahora sí, les hablo Alejandro, sin más que decir, comencemos. Hipótesis de poder.
No creo que joda tanto al gobierno, pero sí va a joder a sus La etapa de aliados. los pactos, vuelos, rehenes y negociaciones discretas. Cuando Trump asumió su nuevo mandato, una de sus primeras movidas fue encargarle al ex embajador Richard Grenell una misión que parecía sacada de un libro ficticio: establecer una línea directa de comunicación con el régimen de Maduro. El objetivo era muy claro y muy concreto: conseguir la reanudación de los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela, suspendidos durante años por decisión del propio Maduro, y negociar la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en territorio venezolano. Según medios internacionales, estas conversaciones incluyeron incluso promesas de flexibilidad en ciertos temas económicos a cambio de cooperación migratoria y gestos humanitarios. Porque no hay que ser ingenuos: si Venezuela iba a recibir vuelos de deportación de Estados Unidos, el régimen chavista tenía que ganar algo a cambio, lógicamente. ¿Y qué ganaría a cambio este cabrón? Incluso fue el propio Grenell quien lo dejó claro en una entrevista posterior: nuestra prioridad no es un cambio de régimen, sino proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Una frase que, a decir verdad, cayó como un balde de agua fría entre los sectores que habían confiado en que Trump era un aliado firme contra el chavismo. I spent the day going down to Caracas. Pasé el día en Caracas, conocí a Maduro, traté de tener una conversación en la que tuviéramos una relación diferente con él. Estamos muy claros sobre el gobierno venezolano y Maduro, pero Donald Trump es alguien que no quiere hacer cambios en el régimen, y es alguien que quiere hacer todo lo que podamos hacer a los estadounidenses Hola, más Pipa. fuertes, más poderosos, y eso es lo que nos enfocamos ahora mismo. La idea de que Estados Unidos negociara directamente con Maduro sin exigir elecciones libres generó alarma entre los venezolanos en el exilio, líderes opositores y miembros del Congreso de los propios Estados Unidos. Muchos Creo que entre todos. De hecho, por ahí también reaccioné a este tema. Bueno, ustedes se acuerdan, en la reacción anterior sobre Trump y Venezuela, que estaba prácticamente cagándome en la madre que lo parió. Como a todo, bueno, vimos algo, ya por fin tengo un poco más de contexto sobre la gamificación, ya que no sabía por qué se había puesto de moda. Solamente un día miro en internet y se puso de moda. Y andamos viendo cómo... Quiero entender esta estrategia, porque le tendió la mano a Maduro, pero ahora quiere que empujarlo, tumbarlo. A ver cómo le va. lo interpretaron como una rendición moral ante un régimen al que el propio Trump había llamado ilegítimo en su primer mandato. Incluso dentro del Partido Republicano, algunos sectores comenzaron a murmurar de que Trump estaba dejando de lado los aliados democráticos de Venezuela para enfocarse únicamente a resultados inmediatos, como frenar la inmigración. Lo cual ciertamente no es falso. Trump ha revocado el estatus legal del TPS que amparaba a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos, que tendrán que salir del país en los próximos 2 meses. Hay muchísimos venezolanos que no son miembros del Tren de Aragua, hay que aclararlo. Hay muchísimos venezolanos honestos, trabajadores que entraron en Estados Unidos, están allá desde hace un rato y estaban manteniéndose gracias al TPS, el estatus de protección temporal. Bueno, hay algunos que ya lo tuvieron, otros que todavía están en proceso de obtenerlo, y luego llega Trump y dice, no, ya ustedes no van a tener esa mierda. Así que ahora todo ese montón de venezolanos están en un limbo legal. Y como tengo familiares en Estados Unidos que ya tienen años allá, que estaban manteniéndose con el estatus de protección temporal, directamente a ellos se los quitaron. Normal que todos estén cagándose en la madre que lo parió. Pero a su vez están alegres por estar enviando a miembros del Tren de Aragua a El Salvador, encerrándolos en el SECOT. Y Trump está siendo un tanto impredecible. Vamos a ver cómo avanza el video, porque tal cual si veían el anterior, decías, entonces Trump lo que va a hacer es negociar con Maduro para beneficiar sus propios intereses, porque a la hora verdad, a él lo que le interesa es Estados Unidos, no Venezuela. También incluyó a Venezuela como un país en la lista roja de entrar a los Estados Unidos. En otras palabras, que incluso los venezolanos con visa de turismo no pueden entrar a Estados Unidos. Por lo tanto, parecía que Trump se había ensañado con el pueblo venezolano más que con el régimen que lo tiene secuestrado. Bueno, se ensañó más con Ucrania que con Rusia. Pero justo cuando parecía que esa sería la nueva línea de Washington, pactar directamente con Maduro, vino el cambio repentino. Se anunció un fin de las licencias petroleras y poco después el arancel del 25% para los países que comercien con petróleo venezolano. Irónicamente, él había extendido la licencia de Chevron para seguir operando en Venezuela. Pero aquí mencionó que le quitaron otra vez esa vaina. O sea, se la extendió pero se la quitaron. ¿Cómo así?
El giro, Estados Unidos anuncia fin de licencias y lanza los aranceles. Yay. Es verdad que tras semanas de señales ambiguas, por fin Donald Trump sorprendió a todos con una buena noticia. Anunció que suspendería las licencias petroleras que permitían a empresas como Chevron operar en Venezuela. Esta decisión va a ser efectiva a partir del 27 de mayo y marca un punto de quiebre. Durante los últimos 2 años, Chevron fue la excepción dentro del régimen de sanciones, sobre todo durante la administración de Biden, actuando como un puente técnico entre Estados Unidos y la industria petrolera venezolana. Pero ahora esa válvula también se cierra. Y si eso ya era fuerte, el verdadero golpe llega con el anuncio del arancel del 25% para todos los países que importen petróleo de Venezuela, ya sea directamente desde Venezuela o a través de intermediarios. La medida va a entrar justamente en vigencia el 2 de abril y busca disuadir a los principales compradores de crudo venezolano, es decir, China, India y sí, hasta España. También Colombia. O sea, eso indirectamente me jode a mí ya que estoy en Colombia, pero lo vale, honestamente. Petro tiene que captar, es más, yo diría que Trump tiene que presionar directamente a Colombia y a Brasil para que retiren su apoyo a Venezuela, pues tiene que presionar a Colombia y a Brasil para que dejen de apoyar a Maduro. Es lo que debería hacer mejor. ¿Cómo lo puede hacer? Simple, metiéndole otro arancel también de el que apoya el régimen de Maduro, se come un arancel de 50%, por decir un número. Y vas a ver cómo muchos de esos aliados de Maduro le van a dar la espalda. El impacto fue inmediato. Reliance Industries, el mayor comprador indio de petróleo venezolano, suspendió sus importaciones. China, el mayor socio petrolero de Caracas, obviamente está bastante molesta. Y España también la va a pasar bastante mal, porque de hecho Venezuela era el 8º proveedor de crudo de la madre patria, sobre todo a través de la petrolera española Repsol. Los números son contundentes. Venezuela podría dejar de recibir más de 4.000 millones de dólares al año en ingresos por exportaciones de crudo, lo que representa más del 50% de sus ventas al exterior. Solo China en 2024 compró más del 70% del petróleo de Venezuela, España recibió casi el 5% y la India importó más de 22 millones de barriles. Lo curioso es que según el decreto firmado por Trump, la imposición de estos aranceles Y explotó el navegador. Pero ya volvemos a la vida. Explotó fue la gráfica. Bueno, continuemos. 22 millones de barriles. Lo curioso es que según el decreto firmado por Trump, la imposición de estos aranceles no es automática. El poder de decisión lo tiene, curiosamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien tiene que definir a qué países se aplica el castigo y a cuáles no. El resultado es que tenemos un nuevo cerco económico en marcha, pero con una matiz bastante clave. Trump no se presenta como el ejecutor directo de estas sanciones, sino que cede el protagonismo a Rubio. Pero, ¿por qué? Bueno, podemos tener en cuenta que Marco Rubio es cubano, que yo recuerdo es cubano, así que él perfectamente puede entender cómo cagarle la vida a un comunista. Y por eso el dólar está a más de 100. Te voy a ser honesto, Pipa, ya no tengo ni puta idea de cómo está funcionando el tema de la moneda en Venezuela. Es decir, como cada mes, el dólar en Venezuela, como cada mes le quitaban un cero a esa madre y la economía se ponía aún y más corset. Desde que me fui de Venezuela, no tengo ni puta idea de cómo está el tema económico en el sentido de... Por poner un ejemplo, un dólar vale 10 bolívares. Y luego veo otra vez, no, un dólar ahora vale 6 bolívares. ¿Esto quiere decir que el bolívar se ha revaluado? No, es que le quitaron como 8 ceros a la moneda. Luego veo otra canción, oh, mira, el dólar está en 50. Al día siguiente, oh, mira, el dólar está en 60. Y me llega alguien diciendo, ¿y eso que le quitaron 3 ceros más a la moneda? ¿Qué? Así que me tiene súper perdido. Por lo tanto, ya ni me tomo la molestia de ver en cuánto está el dólar en Venezuela. Marco Rubio, el verdadero arquitecto detrás del cerco. Mientras muchos aplauden a Donald Trump por esta medida, hay que saber que hay alguien realmente responsable detrás de esta política hacia Venezuela, Marco Rubio. Y no es un detalle menor que Rubio sea por primera vez en la historia un secretario de Estado de origen latinoamericano. Rubio no es un recién llegado a esta pelea. Desde su época como senador ha sido uno de los críticos más duros de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y ahora con el poder formal de imponer las sanciones como secretario de Estado por fin ejerce este poder. El decreto firmado por Trump sobre los aranceles del 25% a quienes compren petróleo venezolano le otorga a Rubio la facultad de decidir a qué países aplican las sanciones y a cuáles no. Y por lo que he dicho hasta ahora públicamente, no piensa tener mano blanda. Yay.
Pero lo interesante no es su firmeza, sino también su enfoque estratégico. A diferencia de Trump o del vicepresidente J.D. Vance, Rubio ha optado por no entrar en choques innecesarios con los aliados europeos. Mientras en Washington se hablaba del escándalo de los chats filtrados por The Atlantic, donde altos funcionarios de la administración Trump se quejaban de Europa y discutían los bombardeos sobre Yemen, el nombre de Rubio brilló por su ausencia. No estaba en la conversación, no opinó, no se metió, ni lo incluyeron. Esto es raro, ya que ciertamente es el secretario de Estado. En cualquier caso, ese silencio no es casual, sino incluso hasta estratégico. Rubio parece estar ahora enfocado en lo que siempre ha sido su prioridad: combatir los regímenes autoritarios en América Latina. Para él, Venezuela, Nicaragua y Cuba siguen siendo la raíz del problema regional y una amenaza de seguridad regional, y ahora que tiene el poder, está actuando justamente en esa línea. ¿No le parece curioso que este mal le tenga forma de triángulo? O sea, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Si te pones a verlo, el hecho de que casualmente sea un triángulo le permitiría controlar toda esta región. ¿Saben qué tipo de control se ejercen aquí, cierto? Todos y yo sabemos qué tipo de control ejercen acá. Para el que no capte la indirecta, cartel de los soles. De hecho, ahora justamente Marco Rubio está en una visita de Estado en América Latina y ha visitado Guyana, donde justamente ha advertido a Venezuela que ni se atreva a tocar Guyana o a infraestructuras petroleras de Estados Unidos, porque la va a pasar bastante mal. No importa, Rubio, que caiga algo. Primero que caiga el régimen de Maduro, ya luego nos preocupamos por el Esequibo. Y aunque la decisión de Donald Trump de imponer un 25% de aranceles a todos los países que compren petróleo de Venezuela no se trata de un embargo, es casi similar, o bastante. Al castigar con un arancel del 25% a cualquier país que compre crudo venezolano, Estados Unidos está creando un bloqueo indirecto al comercio petrolero de Venezuela. Es una especie de embargo secundario, no prohíbe el comercio, pero lo encarece tanto que lo vuelve inviable. Ya vimos como India suspendió compras, como China expresó su molestia y como España está empezando a evaluar qué opciones tiene. El efecto que se busca es el mismo: aislar económicamente a Venezuela del resto del mundo sin necesidad de declarar un embargo formal. Menciona Colombia. Colombia también se jode porque es es uno de los que principalmente comercia con Maduro. Es más, jodan aún más a Colombia. Que Estados Unidos le diga: Colombia, deja de apoyar a Maduro o se te viene una arancel del 70%, para que sea serio. ¿Doble juego o estrategia calculada? La política hacia Venezuela bajo el nuevo gobierno de Trump parece una montaña rusa. Primero negociaciones discretas con Maduro, luego sanciones implacables. Chevron por un lado recibe una prórroga para operar en el país, mientras que aliados como India o España se enfrentan a aranceles del 25% si continúan comprando crudo venezolano. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una estrategia bien pensada o simplemente un caos controlado? Una de las ambigüedades más evidentes está en el propio decreto de los aranceles. Aunque Trump anunció que se castigaría a cualquier país que compre petróleo o gas venezolano, el documento oficial en la letra chica solo se menciona el petróleo. El gas ni siquiera aparece. ¿Olvido intencional o un simple descuido? La verdad, no lo sabemos. Bueno, que vayan incluyéndolo. La forma en la que también se ha delegado la implementación también llama la atención. Mientras Trump anuncia con fuerza las sanciones, es Marco Rubio quien decide realmente cómo y contra quién se aplica. Y por si fuera poco, el secretario de Comercio también puede revertir esas decisiones si así lo considera conveniente. Todo esto configura un sistema tan flexible como impredecible, donde nadie sabe bien qué va a pasar después del 2 de abril. Ahora bien, ¿será esta realmente la estocada final para el régimen de Maduro? ¿Podrá Estados Unidos forzar un cambio de régimen con este semi-embargo? Nah, sin bien, es una apuñalada a Maduro y a todos sus alegados, y que ahora mismo el gobierno de España debe estar cagándose en la madre que parió a Donald Trump. Lo cierto es que eso no va a hacer que Maduro caiga a su régimen, al menos no en el corto plazo. Esta medida, más que para joder a Maduro, es una medida para joder a los aliados de Maduro, porque para joder a Maduro se requiere mucho más que esto. ¿Qué busca Estados Unidos con este cerco? En el fondo, todos nos hacemos la Aranceles, seamos honestos. Esto lo hace también porque le beneficia el tema arancelario. Es una buena excusa para meterle aranceles a estos países. misma pregunta: ¿qué está buscando Estados Unidos, o sea Trump, con este cerco económico y diplomático? ¿Por fin derrocar a Nicolás Maduro o simplemente contenerlo? En julio del año pasado, como ya se esperaba, Maduro se robó las elecciones. Lo hizo con el aparato de siempre: control del poder electoral, represión selectiva, censura a la oposición y un apoyo leal de las Fuerzas Armadas. Y a pesar del rechazo internacional y de la evidencia del fraude, lo cierto es que hasta ahora Nicolás Maduro ha logrado mantenerse firme en el Palacio de Miraflores. No ha habido una insurrección popular masiva y las fuerzas militares siguen siendo al menos públicamente leales al régimen. Porque cada vez que lo intentamos llegan miembros del Tren de Aragua y demás grupos y bandas criminales a dispararles a todos los civiles.
Ah, y no nos olvidemos los militares, que también tienden a ser unos hijos de puta que llegan a balear a todos los civiles que salgan a protestar. Entonces, ¿qué está cambiando? Lo que está buscando ahora Estados Unidos y en particular Marco Rubio es cortar de verdad el oxígeno financiero que ha mantenido a Maduro a flote. Ya no es solo el petróleo lo que Estados Unidos le compraba, sino el mundo en general. Estados Unidos sí, busca un corte brutal de ingresos que esta vez sí sea contundente, con efectos en cascada. Si Venezuela pierde más de la mitad de sus ingresos por exportaciones petroleras como proyectan los analistas, el golpe no será menor, será devastador. Ese dinero no solo sostiene a PDVSA, sino también a la red de clientelismo político y militar que permite al chavismo seguir controlando el país. Recuerdo que esa gente se mantiene gracias al narcotráfico, ya que muchos de esos clientes son miembros del cartel de los soles. Así que hay que combatir la droga también. Podría provocar. De hecho, sería buena idea que Trump ya declaró a los miembros del Tren de Aragua como terroristas. Debería declarar así también a todo grupo criminal venezolano y narcotraficante. De esa manera ahí tendría luz verde para poder intervenir en Venezuela, ya que técnicamente son terroristas. Desde dentro las grietas necesarias, si las cuentas dejan de cerrar, si las recompensas ya no alcanzan para todos, si los generales dejan de cobrar, tal vez entonces y solo entonces aparezcan fracturas reales dentro del régimen. Esta ha sido siempre la apuesta de presión máxima, pero hasta ahora nunca se había intentado con un cerco secundario tan agresivo y globalizado como el que Rubio está construyendo. Además, parece que justamente se han aprendido los errores del pasado. Ya no se trata de inflar una figura opositora o de apostar toda una elección imposible de ganar, porque al final nunca van a ceder la elección, sino de asfixiar la fuente principal de poder del chavismo, el petróleo. La pregunta ahora es si esta presión económica va a ser suficiente para causar el momentum adecuado y el quiebre necesario. ¿Logrará finalmente lo que ninguna sanción anterior pudo? Es decir, quebrar el muro interno del régimen y abrir la puerta a una transición. Espero que sí. El tablero se mueve, no tanto, pero se mueve. El caso de Venezuela vuelve a estar en el centro de la política exterior de Estados Unidos otra vez, pero esta vez con una dinámica distinta. Ya no se trata de discursos encendidos o de gestos simbólicos, lo que estamos viendo es una estrategia más calculada, más quirúrgica y quizás también más peligrosa para el propio Maduro. Donald Trump abrió la puerta negociando directamente con Maduro, generando confusión y hasta molestia entre quienes creían en su promesa de apoyar la democracia de Venezuela. Pero luego vino el giro, con la mano firme de Marco Rubio, Estados Unidos ha reactivado un cerco económico que no solo busca aislar al régimen, sino también presionar a sus socios en el exterior. Pero la pregunta ahora va para ti, ¿estamos ante el inicio del fin del régimen de Maduro o simplemente frente a una nueva vuelta en un círculo vicioso de sanciones y resistencia? Honestamente me es contradictorio porque, si recuerdan, el movimiento de Maduro no, el movimiento anterior de Trump fue este trato beneficia a Estados Unidos, pero va a hacer que todos los venezolanos se caigan mis muertos. Me vale verga. Y tú igualito los voy a deportar. Y a la final no me interesa que el régimen gobierne en Venezuela, siempre y cuando me venda petróleo, siempre y cuando me permita deportar inmigrantes. Y viendo todo lo que ha hecho Maduro no, todo lo que ha hecho Trump estos días tiene hasta sentido. Por eso hasta yo lo puteé por eso. Pero ahora nos sale con esta, aunque esto más que ser un movimiento de Donald Trump, parece ser más un movimiento de Marco Rubio. Así que podríamos decir que al que hay que bancar es a Marco Rubio. Yo creo que sí. De hecho, desde muchísimo antes, uno de mis mayores intereses para que Trump ganara era el propio Marco Rubio, ya que él había dicho de que hey, yo quiero combatir a los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela porque esos regímenes son la razón por la que me encuentro en Estados Unidos y no en mi Cuba. En el caso de Marco Rubio, esto, más que ser simplemente una campaña política o una pelea para beneficiar a Estados Unidos, ya es una cuestión de moral e ideológica, como debería ser. A Trump no le interesa Venezuela, a Rubio sí. A ver, Katire, te pusiste al día con que el martes entra el aniversario. Estuve jugándolo unos días y me puse a hacer el tema de la mudanza y dejé de jugar. De hecho, tengo rato sin conectarme y el bono de regreso ya se me fue para el carajo. Tendría que volver a jugar Honkai y ponerme otra vez al día. Te puse al día al Honkai. No, con la verga me ponga al día, Katire. Si más bien tuve todos estos días planificando mi mudanza. Ya me mudé y ya volvemos a la programación habitual. Es mejor eso, dejarlo sin la fuente de ingreso de primera vista. Así pueden declarar, como dices, un grupo terrorista. Exacto. Espero que te haya gustado el video. No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares y te invito a que me sigas en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y adiós. Veamos algún comentario bueno. La semana que viene lo quita. Nomás necesita que acepte los deportados y ponerse otra medalla. Cabrón.
Seamos honestos, lo que quiere Trump es que Maduro reciba a los deportados, no quiere un cambio de régimen. Puede hacer algo estilo ruso, flota fantasma por el traslado de petróleo. Trump negocia con Maduro, los venezolanos arrancando el poste de Trump de su pared. Ok. La medida por sí sola es insuficiente. La salida de la dictadura chavista pasa por Venezuela, pero primero es hacernos el mayor la herramienta del régimen, la oposición. ¿Cuál oposición te refieres? Gente como Eduardo Vital, que eso sí son disidencia controlada. Bueno, República Bolivariana de Sicarios. Ya mejor dejamos leer algunos comentarios porque algunos me van a sacar la piedra por lo que veo. Venezuela todavía tiene negocios de narcotráfico con las guerrillas. De ahí sale el brazo económico de Venezuela y el chavismo.